Matemáticas a tu alcance. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes y bienvenidos sean a una edición más de su programa Matemáticas a tu alcance, que sabemos que ustedes son la razón de ser de este programa, que siempre nos están esperando ahí para aprender más sobre las matemáticas. Yo soy Abel Eduardo Casco y les recuerdo que este programa es auspiciado por TEN Canal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Como siempre, todos nuestros programas les traemos un tema de interés. En este caso son las gráficas. Así que vamos a ver qué nos tienen preparado en matemáticas prácticas. Buenas tardes, bienvenidos todos nuevamente a esta sección Matemáticas Prácticas. Como siempre vamos a compartir con ustedes temas muy interesantes y en este momento vamos a compartir temas de estadística, específicamente de cuarto grado. ¿Cuál es el tema, Flavia? Bueno, el tema que vamos a trabajar el día de hoy son los gráficos de barra. Es un tema que a nivel de cuarto grado pues resulta muy sencillo porque primero le enseñamos a los estudiantes en tercer grado a organizar ya los datos en tabla, pero en cuarto grado cómo podemos presentar datos. Y es por eso que hablamos ya de gráficos de barra. Vamos a ver entonces el problema que traemos para hoy. Problema. Karen tiene un gráfico incompleto. Ella sabe que el total de niños que participó es 112. Y que la cantidad de niños que participaron de tercer grado es la mitad de los de quinto grado. Complete el gráfico. Vemos ahí un gráfico que dice los niños y las niñas que participaron en la actividad de limpieza. Esa es una investigación que está haciendo Karen. Ya tiene la cantidad de niños, tiene ahí algunas gráficas, algunos rectángulos ya graficados ahí, pero hace falta algunos de ellos. Así que ese es el trabajo que tenemos que hacer este día, resolver este problema y pues darle solución. ¿Cuáles serían las longitudes de esos rectángulos para que la gráfica esté completa? En el problema se nos presenta un gráfico y en este caso está incompleto. Sin embargo, la información que se nos ha dado es el total de niños que han participado y también se nos dice que la cantidad de niños que participó de tercer grado es la mitad de los que participaron en quinto grado. Entonces, en realidad nos están pidiendo así, cuántos niños de tercero participaron y cuántos de quinto participaron y poder representarlos en ese gráfico. Así es. Entonces hay que saber interpretar correctamente los datos que ya se nos proporcionan, ¿verdad? Porque en la gráfica ya hay algunos datos que están dados. Entonces esos datos hay que saberlos utilizar para poder así llenar la otra información que nos están solicitando. Pero como siempre nosotros tenemos que ampliar y darle algunos conceptos necesarios para que puedan resolver el problema. Vamos a darle una serie de conceptos que creo yo que les van a servir a ustedes para poder resolver el problema. Así que vamos a ver la primera gráfica. Organización de datos. Para organizar los datos se utiliza la tabla o el cuadro. Las gráficas sirven para visualizar los resultados de la organización de los datos. Vemos a la par una tabla con el título La fruta preferida. Vemos a la izquierda frutas, las cuales se caracterizan por su dibujo, y a la derecha de ellos el número de niños y niñas que prefieren esa fruta. En este caso, la sandía son 6 niños quienes la prefieren. Para la naranja son 5 niños. Para el banano son 3 niños y para la piña 4. Es muy importante que estos temas se estén desarrollando desde los primeros años de educación básica. Y es así pues que de primer grado los niños se van familiarizando con la representación tanto de los datos en cuadros como en gráficas de diferente índole, ¿verdad? En este caso vemos que motivamos al niño a hacer investigaciones, que recolecten los datos de esa investigación y los representen en tablas y en este caso que le llamamos también cuadros, ¿verdad? Así es, entonces es importante que cuando se tienen datos los niños se aprendan a organizarlos, porque una vez que ellos aprenden a organizarlos entramos a la presentación de esos datos. Y es ahí donde sirven para nosotros pues los gráficos. Los gráficos nos ayudan a presentar los datos de manera que estos nos brinden un significado y ese significado pues lo interpretemos de la mejor manera. Es mejor verlos en un gráfico quizás que en una tabla. Entonces, pero ambas cosas nos sirven, ¿verdad? Uno para organizar y también se puede interpretar la tabla. Así es, ¿verdad? Pero de una forma más así visual, la gráfica. Nosotros podemos llegar a conclusiones o hacer inferencias de la investigación que estamos representando con simplemente observar la gráfica.
gráfica. Así que vamos a ver otra gráfica que nos va a ayudar para resolver el problema que hemos planteado. Organización de datos. La fruta preferida. Vemos que anteriormente habíamos presentado esa tabla donde teníamos que la sandía, habían 6 niños que la preferían, que la naranja 5, que el banano 3 y que la piña 4. Ahora usamos lo que llamamos el pictograma para representar la fruta preferida. Esto es como una primera iniciación en lo que es las gráficas. El pictograma es colocar la cantidad en este caso de frutas, y es hasta 6, pues llegar hasta 6, las sandillitas, igual las naranjas llegarlas hasta 5 y el banano hasta 3, y así muy gráficamente los niños ya pueden hacer esa representación, pero es una iniciación, ¿verdad? Haciéndolo con el pictograma. Vimos que una forma de poder presentar esos datos es a través del pictograma. A nivel de tercer grado los niños hacen pictograma, de hecho en primer grado y en segundo grado también se les puede enseñar. Y ya en cuarto grado entramos a otro tipo de gráficos, pero este pictograma nos ayuda a nosotros para poder enseñar ya lo que son gráficos de barras, nos dan esa idea. Aquí vemos que el pictograma es más visual y eso es mucho más fácil de interpretar para ellos, ¿verdad? Claro, como siempre, la matemática se va enseñando por niveles, ¿verdad? Y comenzamos en primer grado, le damos el pictograma y que el niño lo interprete, pero allá a estas alturas pues ya esperamos que ellos puedan, dada una tabla, representar esos datos en pictograma, que ya es un nivel un poquito más exigido. Pero eso es también encaminándonos a lo que nosotros pretendemos en nuestro problema. Veamos otra gráfica que nos va a dar más elementos. Betty hizo una investigación sobre sus amigos y presentó la información en un gráfico. Observamos nosotros a la derecha un gráfico y observamos rectángulos de colores a los cuales nosotros les vamos a llamar barras en este gráfico. En el eje vertical aparece número de niños y niñas en la parte de la izquierda y en la parte horizontal inferior aparece doctor, que es una de las profesiones que prefieren los niños, piloto, policía y bombero. Si nosotros vemos el gráfico, 5 niños prefieren doctor, 2 niños preferirían ser piloto, 8 niños quisieran ser policía y 4 niños quisieran ser bomberos. Este tipo de gráfico se llama gráfico de barras. En la gráfica, la escala de las cantidades se representa en el eje vertical y el tipo de profesión lo estamos representando en el eje horizontal. Este es otro tipo de gráfica que nosotros vamos a ir enseñando a nuestros alumnos. Llegar a la gráfica de barra pues ya es un nivel más altito, vamos a decir más pues superior al del pictograma, y para esto pues es muy equivalente, nada más que ahora en vez de usar los dibujitos de las representaciones que estamos usando, es que vamos a utilizar el rectángulo de la altura de lo que nosotros, de los datos que queremos representar. Así es, estos rectángulos pues les vamos a llamar barras. Y para este caso el gráfico de barras pues tiene 2 ejes. Uno de los ejes tenemos que mostrar la característica que estamos investigando y en el otro mostramos cuántas veces se va repitiendo esa característica o cuántas personas han preferido esa característica. Entonces, de esa manera podemos ir representando los datos y la visualización nos ayuda a ver, por ejemplo, quiénes prefieren más de una característica o de otra, ¿verdad? O cuál fue la menos preferida. Entonces, esto nos ayuda, ¿verdad? Hay una situación muy importante y es que cuando nosotros elaboramos gráficas, tanto los cuadros como las gráficas, siempre deben de tener un título. Y desde acá a los niños nosotros los vamos induciendo a que cada gráfica debe ir con su respectivo título para que sepamos nosotros qué exactamente estamos representando. Veamos otra gráfica que nos va a dar más elementos. Gráfica de barras. ¿Cuántos minutos representa cada graduación en el eje horizontal? Vemos ahí el gráfico de barras, si ustedes observan, difiere del anterior porque ahora las barras están en forma horizontal. Entonces ahí lo que está pidiendo, ¿cuántos minutos representa cada graduación del eje horizontal? Entonces, ¿cuántos? Va a ser 10, ¿verdad? Porque vemos que entre el 0 y el 20 hay 2 barritas. Entonces, cada una de ellas sería 10. Entonces, 10 minutos. Luego, ¿qué día estudió Venus y cuántos minutos fueron? Para eso tenemos que ver la barra más corta. Y en este caso, la barra más corta es la rosada, que equivale al día lunes. Y llega hasta 30.
Por tanto, entonces la respuesta es lunes y estudió 30 minutos. ¿Cuántos tiempos más estudió el martes que el lunes? Entonces, para eso vemos la diferencia entre la barra del lunes y de el martes. Vemos pues entre la rosada y la azul hay 2 cuadritos de diferencia, por tanto eso representa 20. Entonces 20 minutos sería la diferencia de estudio, de tiempo de estudio entre el lunes y el martes. ¿Cuántas horas en total estudió Miguel durante la semana? Entonces ahí lo único que tendríamos que hacer es sumar todas las longitudes de los rectángulos y eso pues nos daría el total. O bien, como son 390, entonces decimos 390 entre 6, eso es igual a 6 y el residuo es 30. Entonces 6 horas con 30 minutos, haciendo ya el tiempo en horas y minutos. Se nos presentó un gráfico donde aparecía el tiempo de estudio de una persona durante la semana. Pero ya este gráfico se nos ha presentado, no se nos dice elabórelo, sin embargo hay preguntas acerca de este gráfico. Y es importante ver o hacer que los estudiantes interpreten la información que se presenta en un gráfico. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de preguntas. Podemos visualizar en el gráfico cuánto fue el mayor tiempo de estudio, por ejemplo, o qué día se estudió menos. Y también observamos cuánto fue el tiempo de estudio total durante toda la semana. Si se nos pide en hora, también se le pide ahí convertir esos minutos a hora, ¿verdad? Es muy interesante y es que a veces nosotros solamente nos quedamos en esa etapa de que recoja los datos, organícelos, represéntelos, pero nos falta la etapa de que ellos hagan el análisis y eso es parte importante de la estadística. No solamente debemos hacer representación de esos datos, sino que también tenemos que ser capaces de analizar y de llegar a conclusiones de ese análisis que hemos hecho. Entonces, cosas interesantes. Creo que ya este día tienen todos los elementos para poder resolver el problema que hemos planteado y como siempre vamos a compartir con ustedes la solución al final de este programa. Así que por favor estén pendientes de nuestra última sección. En esta primera parte de Matemáticas Prácticas hemos visto una serie de ejemplos que nos ayudarán a poder desarrollar el problema planteado. Así que espero que usted haya hecho las anotaciones necesarias y asimismo las utilice al momento de desarrollar el problema. Así que vamos a una pausa comercial, no le cambie porque ya regresamos. Matemáticas a tu alcance.